Hola Nati, hola chicos, ¿cómo andan? Hola, hola. Hola, buenas tardes. Celeste, ¿cómo estás? Ahí ya me habías respondido en el chat y yo justo lancé mi pregunta después de que habías respondido, de La Plata. ¿Y quién nos falta saber? Sebastián. Sebastián, ¿desde dónde te estás conectando? A ver si Sebastián está por ahí o se ha ido a buscar algo. Y está Bueno, Eve no sé. también. Está Eve. Eve nos contó, sí, sí, sí. De San Nicolás de los Arroyos, de Buenos Aires. Perdón, Eve, pero no sabía exacto dónde está San Nicolás de los Arroyos. Bueno, vamos contando un poco también desde dónde nos estamos conectando nosotros, Natalia. ¿Qué te parece? Dale, claro que sí. Bueno, yo ¿Sos vos? estoy en Capital. Perfecto. Yo estoy en San Rafael, Mendoza. Así que estamos ahí distanciados, pero que la tecnología nos recontra cerca. Escuchen, si estaría genial si pueden prender la cámara, así también nos vemos, nos conocemos. Ahí voy admitiendo a las personas que se van sumando. Buenísimo, se van sumando más personas. Bueno, y también aprovechamos para presentarnos. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, súper bien. Le vamos dando la bienvenida a Vanessa, que se acaba de sumar. Hola. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿de dónde te estás sumando? Eh, ¿Qué tal? Soy de zona oeste. En Estoy con Buenos Aires. de Zona Buenos oeste, no Aires. importa. Aceptamos a los niños y a los animales también que den vueltas por ahí. Sebastián, hola, soy de San Miguel de Buenos Aires. Buenísimo, Sebastián. Bienvenido. Bueno, Nati, nos vamos presentando, ¿qué te parece? Dale, ¿querés arrancar? Dale, yo te presento, quiero contarles, bueno, darles la bienvenida a todos y también a aquellos que lo vean en diferido después, al replay del webinar, contarles que nos hemos juntado con Natalia, estamos haciendo esta colaboración, súper contentas. Presento a Natalia Chiapeta, ella es traductora pública, especialista en inglés jurídico y tengo el placer de que por contactos de Instagram estemos juntas dando este webinar. Así que bienvenida Nati también para vos. Bueno, gracias a vos. Y Mariela es entrenadora en habilidades comunicativas y de oratoria. Así que tenemos el placer de escucharla hoy. Vamos a ver qué sale de este webinar. Dios quiera que se lleven información de valor y muchas herramientas estratégicas para cuando tengan que ir a una entrevista laboral, a una conversación difícil o a una negociación también, ¿por qué no? Muy bien. ¿Te parece si arrancamos entonces? Me parece fantástico, claro que sí. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Bueno, Que la entonces, idea, Nati, perdón que te interrumpa, contémosle a los chicos, la idea es poder hacer este webinar de manera ágil y que ustedes tengan después al final un ratito la oportunidad de hacernos algunas preguntas si es que algo no quedó claro, ¿sí? excelente. Muy bien. Entonces, la idea, lo que vamos a trabajar hoy, entre algunas otras cosas, es que se vayan con información valiosa sobre cómo estructurar un mensaje, cómo manejar el ritmo, la voz, eso lo va a hablar, se los va a contar bien María después, va a hablar sobre el lenguaje corporal y yo les voy a contar cómo potenciarlo, cómo estructurarlo desde el inglés, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con una idea central.
que es la claridad en la comunicación. Porque vamos a tener esta premisa desde el inicio. La claridad en la comunicación no solamente nos va a facilitar el diálogo, sino que también nos va a permitir generar acuerdos y lo que nosotros queremos lograr en el contexto de la entrevista laboral es tener esa claridad, transmitir esa claridad para que la otra persona entienda quiénes somos y para que finalmente los contraten, ¿no? Que es a lo que estamos dispuestos a lograr. Entonces, antes de comunicarnos, hay un paso previo. No va a arrancar en la entrevista, sino que va a arrancar antes pensando qué estamos comunicando, ¿no? Es importante tener en claro que el mensaje que queremos transmitir, una narrativa bien construida, no surge en el momento, sino que se prepara. Se prepara teniendo en cuenta principalmente 4 pilares que voy a mencionar ahora, que es la visión, saber hacia dónde vamos profesionalmente. Si esto no está claro, el mensaje va a ser un poquito confuso. Después, en segundo lugar, las habilidades. ¿Qué sé hacer yo concretamente? ¿Qué competencias he desarrollado? ¿Qué habilidades tengo? Si esto no aparece, lo que se puede llegar a generar es un poco de duda. En tercer lugar, vamos a tener que saber cuál es el valor que aportamos, cuál es el diferencial, porque si no se percibe es un poco difícil destacarse, ¿no? En la entrevista, en espacios de networking. Y por último, la dirección. ¿Qué es lo que estoy buscando? Si esto no está claro, el mensaje va a quedar abierto y no va a tener un cierre, no va a tener una definición. Entonces, cuando estos elementos están ordenados, recién ahí podemos pasar a la siguiente etapa, que es cómo estructuramos concretamente lo que queremos decir en el proceso de entrevista. Porque no alcanza con tener el contenido, sino que hay que saber organizarlo de manera clara. La estructura básica, o sea, va a ser inicio, desarrollo y cierre. Esa es la estructura básica de cualquier mensaje, de casi todos los textos, de muchos mensajes. Pero acá vamos a tener en cuenta justamente todo esto que habíamos mencionado antes. Entonces, primero, en el inicio, ¿qué es lo que yo quiero transmitir en esa entrevista? Y bueno, voy a responder directamente, evitando todo tipo de rodeos y ubicando al entrevistador qué es lo que, por ejemplo, si vamos con una pregunta concreta sobre la experiencia previa, bueno, un ejemplo muy claro sería in my previous role as a legal assistant, por ejemplo, o el rol que ustedes desempeñen. In my previous role as a legal assistant, I worked in the contract area. Después viene el desarrollo, ¿no? ¿Qué hacía? Evitando generalidades, evitando todo tipo de vueltas, y voy a ir directamente a la acción concreta. I was responsible for drafting agreements and supporting senior lawyers during negotiations. Y finalmente el cierre apuntando específicamente a un resultado, a generar un impacto o al impacto que yo generaba en ese puesto laboral, ¿no? Mostrando, haciendo hincapié en esto, cerrando la idea. This allowed me to improve my attention to detail and develop stronger communication skills with clients. Entonces, podemos resumir esta idea en una fórmula muy simple que ordena cualquier respuesta que queremos dar: rol, responsabilidad y resultado. Podemos pensar las respuestas en este orden. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes, una respuesta nos quedaría de esta forma. In my previous role as a junior associate, I worked in the contracts department. I was responsible for drafting and reviewing commercial agreements. This helped me develop strong analytical skills and improve my communications with clients. Esto suena
muy lindo, muy organizado. Pero, ¿cuál es el error común? ¿Qué es lo que frecuentemente puede llegar a pasar y que no nos va a beneficiar en mucho? Un ejemplo sería, well, I worked in different things and I learned a lot and I was part of a team. Ahí, este ejemplo lo traigo justamente de lo que no hay que hacer, de lo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque ahí hay contenido, estoy expresando ideas, pero están bastante sueltas, no hay claridad, no hay una dirección, no hay un impacto. Entonces, lo que queremos lograr justamente es esto, mostrar dirección e ir con claridad. No hace falta decirlo perfecto, no hace falta hablar perfectamente, pero sí guiar la respuesta. Y para esto también podemos usar y podemos complementarlo con, por ejemplo, conectores del discurso. First, then, finally, also, as a result. This helped me. Un mini ejemplo. First, I worked in the corporate law area. Then I started supporting senior lawyers in client meetings. As a result, I gained experience when communicating complex ideas. Entonces vemos que la idea clave hasta acá es esa, ¿no? No es cómo lo decimos, no es qué lo decimos, sino cómo lo organizamos y qué queremos comunicar, ¿no? Una respuesta clara va a transmitir seguridad. Una respuesta desordenada va a generar dudas. Y esto también vamos a verlo en una pregunta clave de entrevista en inglés. Tell me about yourself, contame de vos. Podemos terminar generando una muy mala imagen, aunque quizás tenemos la mejor experiencia, la mejor predisposición, pero si no lo abordamos correctamente podemos llegar a meter la pata. Entonces, acá también tenemos que prestar atención a la estructura y vamos a trabajar con el formato de el famoso elevator pitch, que a mí me gusta trabajarlo un montón cuando hago asesorías o mentorías de entrevista. Hay varios según la ocasión y nos puede llegar a servir para una entrevista, para un espacio de networking, digo, no solo para la situación de entrevista, sino que está bueno tenerlo como un comodín para cuando lo voy a necesitar usar. Porque en definitiva es como es un punto estratégico, ¿no? Donde yo muestro la primera impresión profesional que genero. Entonces, Nati, sí, perdón. perdón que te interrumpa, te había levantado Sí. la mano justo para eso. Digo que trabajar con el elevator pitch o tener un elevator pitch preparado de antemano, justamente es eso, tener una herramienta estratégica preparada, lista para cualquier momento. Inclusive yo después puedo, una vez que lo tengo muy bien pensado y bien preparado de antemano, no esperando ese momento, sino de antemano, practicado en casa, puedo hacer en ese momento las modificaciones necesarias de acuerdo al contexto que me rodee, ya sea una entrevista laboral, un networking, una negociación, lo que sea, una presentación delante de una mesa de trabajo. Así que está buenísimo que la verdad presentes esto como herramienta estratégica. Mari, vos lo trabajás en tus asesorías también. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Claro, está bueno que se lleven como, yo lo presento es como esto, como una valijita que la tengan a mano y lo pueden, incluso cuando lo trabajo les doy como diferentes situaciones, entonces es la misma persona, es la misma experiencia laboral, pero en diferentes situaciones, incluso para personas que trabajan en venta, ¿no? Comercial les puede servir un montón también y es como ir adaptándolo a diferentes situaciones. No sé cómo lo ves Me vos. encanta. Sí, me encanta. Me parece que es fundamental, porque no es la misma impresión o lo que proyecta una persona que ya lleva un elevator pitch preparado y practicado
que una persona que comienza, cuando le toca el turno, comienza diciendo, bueno, mi nombre es, y me dedico a, o sea, no es lo mismo, digamos, la proyección de confianza, de seguridad, de autoridad, de credibilidad que generan los demás. Así que divino, vamos con esto. Vamos a ver los puntos y si te parece, quizás podemos agregar algún otro. Eh, pero para mí las ideas como básicas que no pueden faltar son estas que están en pantalla, ¿no? Primero, el presente. ¿Quién soy yo hoy profesionalmente? En inglés sería algo así como, Today I work as a junior lawyer specializing in corporate law. Eso son ejemplos. Después lo podemos aplicar a cada uno, a cada caso, ¿no? Los pueden ir adaptando. ¿Quién soy profesionalmente? Después, ¿qué hice? O sea, el pasado, presente, pasado. I have experience working in law firms, mainly focusing on contract drafting, lo que sea que aplique en cada caso. Después el valor que aporto. I developed strong analytical skills and the ability to communicate complex legal ideas. Y opcionalmente, que aporta un montón, es decir, bien usado puede llegar a ser muy potente, es hacia dónde quiero ir, ¿no? Porque demuestra como determinación y dirección. I am currently looking to continue growing in an international environment. Eso lo pueden ir adaptando. Pero entonces, básicamente eso. ¿Quién soy? ¿Qué hice? O sea, ¿cuál es mi experiencia, mi valor? Perdón, ¿cuál es mi experiencia hasta acá? Luego, ¿qué valor aporto? Y hacia dónde voy. Presente, pasado y futuro. Y esto no lo deja como algo, como contenido suelto, eso que yo decía antes, I worked last year. No, tengo una estructura. Estoy marcando una progresión. María, ¿querés Nati, agregar algo más? eso te iba a decir, por sobre todo esto que decís, no es un dato menor, porque cuando uno tiene un orden, ya está demostrando, primero está orientando, digamos, el pensamiento de quien me escucha. Y segundo, que tener algo ordenado y mostrarlo es mostrarlo de forma clara. Y eso ya ayuda muchísimo. Lo que yo agregaría, que siempre me gusta, pero porque está un poco de la mano de lo que yo hago, es un poco poder agregar al principio un gancho o una manera distinta de presentar el quién soy. Pero por supuesto, si no tengo claro esto, que es lo que no debe faltar, lo que yo estoy diciendo del gancho de presentarme de una manera distinta es lo que sigue para trabajarlo después. Primero tener bien claro esto y después podemos agregar lo otro. Que tiene que ver con este primer impacto de que de las personas como que toman esos primeros segundos, ¿no? De lo que decimos. Tal cual, tal cual. Y que simplemente puede ser una pregunta. Una pregunta como, no sé, por decirte, hablar en público. Todos se preguntan qué es hablar en público. Soy Mariela Pérez, que soy entrenadora en habilidades comunicativas y oratoria, estudié tal cosa o fui tal cosa y ahora me dedico a tal otra y mi diferenciación es hacer esto, esto y esto. Entonces ahí contar el aporte de valor que cada uno tiene. Ese gancho a veces es simplemente una oración, no hace falta que sea más. Buenísimo. Bien, me encantó. Bueno, La y idea por es que nos último, falte lo importante, ¿no? Todo lo demás que es muy importante. claro, lo primero tenemos que tener en claro esto. Después vamos Trabajar. agregando, Exacto, exacto, exacto. Tal cual, tal cual. bueno, y otro factor clave que podemos tener en cuenta, que esto también me encanta, que es la entonación. Bueno, seguramente en español quizás funcionen diferentes, ¿no? Porque pueden llegar a variar un montón de cosas, pero básicamente lo que voy a mencionar así como rasgo característico y principal es la entonación, lo que en inglés o lo que en fonética se llama rising intonation y falling intonation, ¿no? Que es esa entonación ascendente
descendente. Acá, básicamente, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que la entonación ascendente expresa, es la que sube al final, expresa o tiene un tono de duda. Cuando yo uso la entonación, generalmente lo que muestro es una actitud o una forma, ¿no? Sí, una actitud, básicamente. En este caso, con esta entonación, voy a mostrar duda, nervio, falta de seguridad. Y es la que uso generalmente en pregunta. I was responsible for the team. I worked on contract drafting. Y sube al final, como que es una colita que sube. Entonces, no suena como que no estuvieras completamente seguro de lo que estás diciendo. En cambio, la que vamos a ver ahora, que es la descendente, es la que baja al final. Y se usa para afirmar, para cerrar ideas, ¿no? Es más categórica, transmite seguridad. Por ejemplo, lo mismo sería, I was responsible for the team. I worked on contract drafting. ¿No? La primera dice, mira, veamos la diferencia. I was responsible for client communication. I was responsible for client communication. Suena un poquito diferente, ¿no? Entonces, un tip así simple y aplicable, cada vez que describís algo que hiciste, cerrás para abajo. En entrevistas es como, bueno, me acuerdo de eso. Si estoy describiendo un rol que tuve, una situación, siempre para abajo. In my previous role, I worked in the corporate law area. I was responsible for drafting contracts. I also participated in client meetings. Siempre para abajo. Si no, parece que estoy haciendo preguntas. Y yo quiero dar respuestas, no hacer preguntas. Nati, ¿sabés que esto que decís? Eh, yo también siempre lo trabajo, ¿no? Porque la entonación ascendente, ¿sí? O la cadencia hacia arriba, el cerebro la interpreta así, la interpreta como que hay algo que no terminó, como que hay algo inconcluso. Entonces las personas que hablan mayormente con entonación ascendente todo el tiempo, es como que la otra persona, la que te está escuchando, ¿sí? No termina de darse cuenta cuándo termina la frase. Claro, La idea sería poder iniciar la frase ascendente y todas las frases terminarlas de forma descendente. Entonces siempre la idea termina, tiene cierre, tiene seguridad, confianza, contundencia. Es tal cual lo decís. claro, porque generalmente la entonación hacia arriba, en inglés por lo menos se usa cuando yo tengo dos oraciones o dos oraciones enlazadas, la uso en la primera parte, que genera como suspenso. Y después va Exacto, exactamente como decís tal vos. cual. Exactamente. Tal cual, tal cual. Bueno, lo mismo en el español te digo que funciona igual, pasa que a veces no lo sabemos usar. Inclusive en una frase muy larga que está conectada por la conjunción y, ahí sí voy a hacer el tono ascendente, porque estoy hablando y te sigo diciendo tal cosa. Pero cuando llegué al punto, bajo el tono, hago tono descendente para cerrar, ¿sí? Inclusive el tono descendente también se utiliza cuando vos, por ejemplo, llegás a 2 puntos. Entonces estás diciendo alguna cosa y de pronto querés, no sé, dar un ejemplo. Y entonces arranco de nuevo ascendente para terminar de nuevo descendente después de dar el ejemplo. En cambio, si enumero y sigue la enumeración de cosas, siempre voy con tono ascendente para que la persona se dé cuenta que esa colección de cosas que estoy enumerando, por ejemplo, voy a nombrar animales y digo conejos, perros, gatos y zorros. ¿Se entiende? No sé si en inglés también sucede lo mismo, pero guía a que la persona entienda si algo continúa o si algo termina. En inglés es exactamente igual. Incluso en la enumeración
se podría llegar a usar el último término de la enumeración ascendente, pero cambia el sentido, porque ahí es como que parece que la enumeración sigue continuamente y parece que es como un etcétera, ¿no? Como que no tiene fin, Claro, está bien, está bien, está bien. Se entiende claramente. pero lo más común es usarlo, por lo menos como bien decís vos, sí, sí, el último término descendente. Fantástico, entonces. Bueno, así que este es excelente pie para que unamos la entonación con lo que nos vas a traer hoy de lenguaje corporal, voz, respiración. ¿Te parece que continuemos? Claro que sí, Nati. Y de hecho es que yo veo a las personas como un todo. Me resulta difícil generalmente enseñar algo de la voz sin ponerle cuerpo o algo del cuerpo sin que pase por la voz e inclusive sin que estén los pensamientos presentes en ese momento. Porque imagínate el contexto. Entrevista laboral, una fila de 20, 30 personas, yo estoy número 14, todo el tiempo va pasando uno y no sabemos si es mejor, si es peor que yo, voy preguntando al que tengo al lado o al del otro lado, pero después los demás no sé. Y hay un solo puesto de trabajo para tomar, ¿no? Entonces, los nervios y los pensamientos en ese momento también nos atraviesan. No es tan solo jugar con qué proyecto o cómo lo digo, ¿sí? Y de qué manera estructuro eso que quiero decir. Está todo enlazado y por eso apoyarnos en la comunicación no verbal puede ser un punto estratégicamente clave para callar esos nervios, para que no se noten y para proyectar la confianza y la seguridad que queremos en ese momento. Yo les diría que hay un punto fundamental que es el engranaje de estas tres cosas, del cuerpo, de la mente, de la voz, y es la respiración. Porque cuando yo sé manejar mi respiración, pasan muchas cosas. A veces creemos que es algo que se usa ahora, decir que la respiración es un pilar fundamental, creemos que puede estar de moda, pero no. En oratoria es fundamental, porque tener una buena técnica respiratoria nos permite, primero que nada, poder frenar el biorritmo, ¿sí? O sea, si yo tengo una buena técnica respiratoria, lo que hago es, cuando estoy acelerado, nerviosa, preocupado, que inmediatamente el cerebro se pone en alerta y activa todo ese ritmo para huir, para escaparnos, para irnos de la situación por nervios, si yo empiezo a inspirar y hacerlo de forma consciente al inicio de la frase, inspirar entre frases y a su vez inspirar para ordenar lo que viene, no voy a responder cualquier cosa, voy a estar consciente en el aquí y ahora, porque voy a estar pensando en esa inspiración, lo tengo que hacer de forma voluntaria para frenar lo que les decía, todo el ritmo del cuerpo. Cuando yo me pongo nervioso, empiezo a respirar más cortito, se acelera el ritmo cardíaco, va más sangre a los músculos se ponen rígidos y tensos, y el gasto energético que empieza a suceder es tremendo. En cambio, si yo conscientemente hago inspiraciones más largas, en 4 tiempos, hago un apoyo en 2 o 3 tiempos, y después largo el aire, lento, profundo, prolongado, 6, 7 tiempos, justo antes de empezar, justo antes de que me toque a mí, cuando está la persona anterior, ya voy a entrar, primero voy a disminuir ese biorritmo y el cerebro no va a entender nada, va a decir, pero ¿cómo? No estoy nervioso, no estoy preocupado, no estoy por entrar a una situación de estrés, ¿por qué respira tranquila esta persona? Y solito empieza a disminuir toda esa alerta y dice, bueno, no debe pasar por una situación tan estresante, no debe ser un problema tan grave, no debe ser una, una, una cuestión que lo ponga tanto en alerta, ¿sí? Esta contradicción, pero el cerebro lo que hace es hacerle caso al cuerpo.
y empieza a disminuir los nervios, empieza a disminuir la alerta. Y después, al tener una buena respiración, más lenta, más larga, se expande también mi cuerpo, ¿sí? Puedo poner el cuerpo más abierto y la voz tiene el apoyo del aire, que justamente es quien le da el aliento a la voz, para que salga una voz clara, una voz sin temblor, porque muchas veces se transmiten los nervios a través de la voz. Y entonces puedo contar lo que necesite contar sin que tiemble mi voz, sin que se ponga aguda, sin que se entrecorte, y yo sienta que el otro se está dando cuenta que estoy nervioso. Entonces es importantísimo poder manejar la respiración para que todo mi cuerpo proyecte tranquilidad y calma. Y entonces ahí sí podemos pasar a lo que sigue, que es la parte del cuerpo. Primero que nada respiramos y segundo, Nati, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y sí, ya vamos. Ahí está, ahora ahí estamos. Tranqui. Entender que el cuerpo habla antes que nosotros hablemos. Y si nos presentamos al lugar un poco cerrados, contracturados, las manos delante del cuerpo, como algunas de estas fotos que están acá, o a lo mejor un poco hacia adelante, bueno, eso está hablando de mí antes de que yo diga, hola, buen día, ¿cómo va? A lo mejor tengo súper preparado lo que voy a decir, porque lo planeé, lo ordené, lo tengo claro. Pero si todo mi cuerpo está diciendo algo diferente a lo que yo quiero contar, se genera esa incongruencia, ¿no? Y saben que el cerebro humano, primero que nada, le llega la imagen, antes que la palabra. Al cerebro le resulta más sencillo interpretar, decodificar imágenes que ideas o palabras. Entonces, la persona que me ve, con lo primero que se queda, por eso Nati decía, esa primera imagen mía es muy importante, con lo primero que se queda el que me ve es con esa imagen de inseguridad, timidez o cerrado, y después tengo que hablar muy bien, de forma muy clara y ordenada, para que cambie esa primera impresión que la persona se llevó de mí. Entonces, estrategia clave para poder proyectar confianza y seguridad es, por ejemplo, como está la persona, el muchacho de remera roja o la chica de remera negra que están a la par, los puse medio que a propósito así. Una buena manera para proyectar confianza y seguridad puede ser anclar mi cuerpo, ¿me ven ahí? ¿Se ve? Teniendo las piernas paralelas a la altura de la cadera y de los hombros. Es como que puedo repartir el peso del cuerpo de una manera mucho más equilibrada. Y de hecho, poner una pierna un pie, perdón, más adelante que el otro, un poquito, casi imperceptible. Y de esa manera yo ya estoy alineado. Tengo la confianza y la seguridad de que estoy proyectando justamente seguridad, de que la persona que me está mirando está viendo una persona segura, los hombros en círculo hacia atrás y de esa manera el mentón paralelo al piso ya puedo empezar a hablarle a la otra persona. Ustedes me dicen, ¿y qué pasa si estoy sentado? Trato de trasladar esta alineación que yo tengo en el cuerpo a la silla. Y entonces repito más o menos lo mismo. Los pies anclados al piso, me siento ni siquiera tirado para atrás, ni tampoco apoyado hacia adelante, sino también lo más alineado que puedo. Los dos pies en el piso, las piernas como si fueran a 90 grados, me permiten a mí o me obligan a tener la espalda derecha, hombros en círculo hacia atrás y las manos apoyadas, puede ser una sobre la otra, sobre la mesa. Porque entonces, de esa manera, si tengo que sacar un gesto, me resulta sencillo sacar un gesto. Si yo tengo las manos cruzadas, ¿sí? A veces estoy así y aprieto las manos y eso ya es un gesto de nervios, de que estoy cerrado, apretado, contracturada. Lo mismo si cruzo las manos. Todo lo que sea cruzar es como una barrera en la comunicación. Si dejo las manos bajas, bueno, es como que no estoy mostrándome o que no estoy abiertamente a la conversación.
Esas cosas, digamos, es lo que proyecta. En cambio, si tengo las manos acá arriba y tengo que hablar de alguna manera y afirmar con mis palabras lo que están diciendo mis palabras, con mis manos, perdón, lo que están diciendo mis palabras, es más fácil que surja un gesto de apoyo poniendo las manos acá arriba. Eso en relación al cuerpo, tomar conciencia del cuerpo y conocer todo lo que proyecta al usarlo y al no usarlo. Porque ustedes podrán decir, bueno, si yo me quedo así quieto o quieta y dejo las manos acá, estoy mostrando algo también, estoy diciendo algo con mi cuerpo. Estoy diciendo que me estoy agarrando, que me estoy conteniendo, que me estoy apretando, que estoy tratando de aferrarme a algo porque me siento inseguro, me siento incapaz. En cambio, si estoy relajada, relajado, con las manos acá arriba, ya es otra imagen la que proyecta mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, tomar conciencia de eso. El cuerpo habla antes de que yo emita la primera palabra. Y ya cuando entré al lugar, caminando o con la mirada hacia abajo, o al revés, demasiado flojo, demasiado relajado para la situación, eso también habla de mí. Entonces entendamos en qué contexto estamos, delante de quién estamos y por sobre todas las cosas, qué quiero proyectar para que el otro lo interprete de esa manera. Si vamos a detalles, ¿no? Es muy importante el contacto visual, porque cuando estoy en una conversación interpersonal, el contacto visual es fundamental por sobre todas las cosas para conectar con el otro. No voy a estar mirándolo fijo todo el tiempo porque intimido. Tampoco voy a estar mirando hacia abajo porque es como que no estoy contactando con el otro. El otro no puede descubrir también cosas a través de la mirada. Entonces, lo que puedo hacer para no incomodarme ni incomodar al otro, una buena estrategia puede ser mirar a la persona por 2 o 3 segundos y luego a lo mejor cambiar el punto de vista. Mirar un hombro, volver a mirar a la persona 2 o 3 segundos, mirar al otro hombro o mirar a su mano si está haciendo un gesto, ¿sí? Y de esa manera voy como alternando el punto de vista entre el contacto visual con la persona y algo que esté cerca de su mirada, de su cara. Eso me va a ayudar a mí a sentir que tengo contacto visual con el otro y a no incomodar ni incomodarme. Eso me puede ayudar. Y después, esto del rostro abierto, que a mí me gusta siempre contarlo, tiene que ver un poco con lo que decía Nati, con una actitud que yo estoy mostrando. Rostro abierto es hablar con una semisonrisa en los labios y con las cejas un poco elevadas. Esto demuestra que tengo esa apertura, que tengo esas ganas, esa intención de querer contarle al otro quién soy, qué hice, qué intenciones tengo, cuál es mi visión, mis ganas de tener el trabajo. Y entonces también genera conexión, porque por las neuronas espejos que tenemos los seres humanos, a lo mejor la otra persona está más cerrada a propósito, porque está impostando un rol o porque quiere ser neutro, pero por las neuronas espejos, después de un ratito que las personas estamos juntas y enfrentadas y por sobre todo en un lugar cercano, empezamos a sincronizar de la misma manera. Y tener rostro abierto hace que el otro empiece a abrirse y yo me empiece a sentir más cómodo también en una situación que puede ser bastante incómoda o estresante. Además, la semisonrisa en los labios le da información a mi cerebro una vez más, o sea, el cuerpo es quien le avisa al cerebro que no estoy tan nervioso, que no estoy hablando de estar sonriente como un payaso, no, 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 estoy hablando de rostro abierto. Esto le da información al cerebro de que no estoy tan nervioso y entonces ya toda la parte de la amígdala se relaja, se apaga y permite que la parte prefrontal, que es la que me permite pensar con claridad, la que me permite hacer asociaciones, esté más despejada y más iluminada en el cerebro para poder pensar con claridad, inclusive hilar respuestas con mayor claridad, ¿sí? Y por último, esto que hablábamos de la voz, que fue con lo que comenzábamos con Nati, es algo que me encanta contar porque es fácil de guardarlo en la cabeza. Yo siempre digo, con la B de voz,
y les hago esta mnemotécnica, ¿sí? Saber que la voz es un sonido que emitimos. Y ese sonido, como tal, tiene las características propias de cualquier sonido, ¿sí? Las características propias de cualquier sonido son varias, pero hay dos características de los sonidos que impactan muchísimo en el cerebro del otro y en cómo el otro nos percibe. Dos de estas características de la voz, que son las que más impactan, son el volumen, con B de voz, que es la intensidad, es decir, si yo hablo muy fuerte o si hablo bajito. Y otra es la velocidad, con B de voz también. La velocidad es el ritmo de mi forma de hablar. Ese ritmo puede ser más acelerado o más lento. Y que yo hable muy acelerado o que hable más lento tiene un impacto sobre quien me escucha. Hay muchos estudios que hablan sobre el impacto de la voz sobre las personas. Y por ejemplo, personas que hablan demasiado lento todo el tiempo y que permanecen todo el tiempo hablando muy lento, está comprobado que son personas que se perciben como más calmas, más tranquilas, más, inclusive hasta más aburridas, a veces más introvertidas. Hay personas que cuando hablan demasiado rápido y todo el tiempo te hablan demasiado rápido y te lo dicen todo en este nivel de ritmo del habla, son percibidas como personas más ansiosas, más aceleradas, más atropelladas, más impulsivas. Entonces, si yo conozco esto, que el cerebro humano generalmente atribuye a lo rápido estas características y a lo lento estas características, yo puedo manejar, de acuerdo a cómo yo hablo, puedo manejar en ese momento, acelerarme o lentificarme. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si yo sé que hablo muy rápido siempre, en esos momentos tomo conciencia y digo, no voy a hablar tan rápido para que no me perciban como alguien ansioso, como alguien atropellada. ¿Sí? Estos datos que yo les doy son para que nosotros podamos entender qué proyectan de mí y cómo usarlos a mi favor en esa circunstancia. Después se pueden entrenar todo el tiempo. Yo, por ejemplo, en los entrenamientos del programa Líder Persuasivo o en los cursos que doy, trabajamos cómo entrenar esto en caso de que uno sea más acelerado o más lento. Lo mismo que el volumen. Las personas que hablan demasiado bajito, si todo el tiempo hablan demasiado bajito, son personas que se perciben como introvertidas, como un poco más tímidas, a lo mejor como una persona más cautelosa o más temerosa. Y aquellas personas que hablan así todo el tiempo y hablan muy arriba, muy fuerte, a lo mejor son personas que se las ve como extrovertidas, como exageradas, como atropelladas, como que quieren avasallar el mundo. Bueno, entonces, conociéndome y digo, uy, yo hablo muy fuerte siempre, en ese momento no quiero ser percibida como atropellada, como que me quiero llevar al mundo por delante, quiero mostrarme más como una persona con más templanza. Entonces, ¿qué hago? Bajo el volumen. O si siempre hablo muy bajo, subo un poquito el volumen. Estas características que les doy son las dos que más impactan sobre el cerebro del otro, sobre, digamos, qué concepción va a hacerse de quién soy yo. Entonces, ¿qué está bueno? Poder variar con B de voz. Por eso siempre les hago este jueguito. La voz, el volumen y la velocidad, variarla, porque hay un tono ideal, que es la pregunta que me hago ahí, y la verdad es que el tono ideal depende de para qué, para quién, frente a quién, en qué contexto, ¿sí? Porque podríamos decir que una persona que habla rápido y está con una amiga contándole algo muy emocionada, está perfecto. Ahora, si estoy en una reunión de trabajo donde tengo que exponer X cosa, por ahí es mejor bajar un poco el ritmo para que todas las personas que están allí me puedan entender. O inclusive tener variables, muchas variables, para que por ciertos momentos pueda contarlo más rápido y más entretenido, y en momentos más importantes, frenar. Para que eso importante
quede anclado en la mente de quien me escucha. E inclusive lo importante, puedo bajar el volumen. A diferencia de como muchos piensan, ¿no? Que podrían decir, lo importante lo digo fuerte, no, lo importante lo digo más bajo. Porque cambia como la frecuencia del cerebro y el cerebro presta más atención. Entonces, me parece que esto, Nati, que les estoy contando, me parece que se puede usar tanto en inglés como en español para conocerlo, saber cómo el cerebro humano lo decodifica y lo interpreta y usarlo a mi favor, empezar a entrenarlo y usarlo a mi favor. ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho, cuando vos estabas hablando, yo pensaba, porque a veces a mí me toca entrenar personas que tienen que dar presentaciones en inglés. Entonces lo veo un montón esto. Y hay personas que en la velocidad es como que cuando tienen que dar una presentación parece que quieren sacar de encima ¿viste? Y dicen todo rapidísimo y bueno, también producto de los nervios. Y yo pienso, y a veces les recomiendo incluso, que presten atención a la respiración en esos momentos. ¿Es así? Totalmente. Eh, ¿Vos Totalmente, Nati. cómo lo trabajás? Fíjate, fíjate cómo empezamos al principio. Respirar antes de hablar. Respirar entre frases. Respirar para ordenar. Mira, yo siempre pongo este ejemplo y me parece súper gráfico. Ustedes me dirán si lo entienden o no, pero la música es música porque las personas que escriben la música ponen en el pentagrama notas musicales diferentes, ¿no? Pero además de poner las notas musicales en el pentagrama, escriben también los silencios. Porque si una melodía no tuviese silencios, en lugar de una melodía tendríamos ruido. Si solo hay notas musicales y todo el tiempo notas musicales, habría ruido. El silencio es quien permite que el ruido se transforme en melodía. Exactamente lo mismo sucede cuando hablamos. Si yo estoy todo el tiempo llenando de palabras y no permito que haya un silencio, cuando haya algo especial, algo importante que quiero que impacte sobre la otra persona, que quiero que se lo lleve de verdad, tiene que estar el silencio ahí. Tiene que aparecer el silencio en ese momento. Incluso, Nati, yo muchas veces les digo a las personas, usen la técnica sanguchito. Cuando hay una palabra importante, cuando hay una frase importante, la encierro entre dos silencios. Y entonces, por ejemplo, digo, el silencio es tremendamente importante para que quede clara una idea. ¿Sí? Y Buenísimo. encerré ahí el silencio, o sea, esa parte importante de la frase entre dos silencios. A veces nos dan miedo los silencios o nos parece que la otra persona va a pensar que me olvidé, que me equivoqué. No, no, no. El silencio es fundamental para que el otro entienda. Y una pregunta, ahora igual no, todos nos pueden hacer preguntas, si te parece. Sí, entramos en esa de las preguntas, claro que sí, totalmente. Pero yo particularmente tengo una pregunta respecto de la respiración. ¿Vos crees que eso, o por lo menos a mí lo que me pasa es que no me funciona en el momento que tengo que que usarlo en el momento de la presentación, supongamos, sino que creo que es un entrenamiento que va mucho antes. ¿Vos cómo lo ves? Mira, Nati, yo veo algo que repetimos muchos de los que hacemos oratoria, que para hablar muy bien en público hay que pensarse muy bien en privado. Y esto hace referencia a que tengo que preparar y prepararme absolutamente todo antes de hablar en público, antes de ir a la entrevista laboral, antes de ir a la negociación, antes de ir a la presentación de mi proyecto, antes de ir a la reunión de trabajo.
porque no solo, no alcanza solamente, cuando hablo de prepararme, no alcanza solamente con tener escrito y bien pensado y ordenado lo que quiero decir. Tengo que pararme, hacer de cuenta que estoy delante de las personas, imaginar las personas y presentarlo muchas veces, no una, muchas veces como si estuviera en la misma situación. De hecho, cuando tengo que ir a una situación difícil, no sé, la defensa de un título, de una tesis, esto, una entrevista laboral, que para mí es muy importante tener ese trabajo, bueno, todas esas situaciones, empieza a jugar la parte de la mentalidad, a manejar tanto la cabeza, que yo dejo de tener claridad, orden y eficacia al momento de hablar. Entonces, si yo paso por esa situación muchas veces antes, mi cerebro, que no distingue entre realidad y fantasía, guarda en la memoria todas las prácticas anteriores y cuando llego a la situación, dice, yo ya pasé por ahí, ya estuve en esta situación, ya pasé por este lugar y estoy un gran porcentaje menos nervioso, preocupada, alterado, ansioso. Por eso prepararme antes, practicar la respiración antes, hacer los tonos, se entrena todo el tiempo. No sé vos cómo lo ves en lo tuyo, pero de eso se trata, por ejemplo, mis cursos, no solo de teoría, sino entrenamiento. Y lo hacemos, lo probamos, lo pasamos por el cuerpo. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que en realidad en inglés quizás es un poquito más, le juega un poquito más la cabeza porque es como que hablar en otro idioma diferente al Encima, propio ya es como otra cuestión, ¿no? total, Pero, otro nivel. sí, 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 pero sí, totalmente yo lo veo igual que vos y sobre todo el ejemplo este de la respiración. Para mí es como adoptarlo como una filosofía de vida, ¿no? Total. Respiro, respiro siempre, respiro para antes de irme a dormir, respiro en mi casa, respiro antes de un momento difícil. Entonces el día que voy a ir a la presentación es como vos decís, ya lo tengo, o sea, ya es parte de lo normal la respiración. De mi programación, totalmente. Sí, 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 totalmente, Nati, totalmente de acuerdo. A mí me parece yo lo pienso así por lo menos. Es que si no es difícil en un momento de estrés, de nervios, usar algo que no usaste nunca. Por eso lo Exacto. tenés que haber pasado por el cuerpo y tenerlo claro, porque si no, el cerebro lo que hace es usar el automatismo que usó siempre, la manera de respirar que usó siempre, la que menos energía le consume en ese momento, la que menos le hace pensar en ese momento y la que lo hace sentir más seguro. Yo siempre respiré así cuando estuve nervioso, no respiré lento, respiré así, entonces tú, respiro así, ya está, no lo piensa. Funciona así la cabeza. Exacto. Entonces, si nosotros siempre respiramos tranquilos y siempre tomamos conciencia de la respiración en muchísimos momentos, en ese momento le va a resultar fácil tomar conciencia de la respiración las primeras 3 veces y ya después todo fluye. Bueno, preguntas, Cele, Sebas, ¿tienen algunas preguntas? Aprovechen a hacerlas en este momento. Buenas, sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Mariela. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Contame, Sebastián. Bueno, yo la verdad que estoy en el mismo trabajo hace más de 10 años y siempre que hice entrevistas, siempre fueron presenciales y ahora actualmente, especialmente después de la pandemia, es muy normal que se hagan entrevistas así vía Zoom. En cuanto a la posición en las entrevistas vía Zoom, la posición de la cámara, no sé, la iluminación, el fondo. ¿Qué, qué recomendaciones nos darías en cuanto a eso? Mira, las recomendaciones que mayormente están por todas partes, que tengas buena luz, ¿sí? digamos, vos estés orientado a esa luz por sobre todas las cosas para que no tengas sombras en algún lugar de la cara y así la otra persona te puede percibir bien. Después, si es una entrevista laboral, tener un fondo profesional atrás o plano, totalmente de un solo color,
En cuanto a la vestimenta, acorde al contexto, por supuesto, si estás haciendo una entrevista laboral, que sea una vestimenta formal. Y bien, también, digamos, toda la parte del porte, o sea, el pelo, el peinado, afeitarte, si sos hombre, la mujer, digamos, más o menos bien, no digo maquillada como para una fiesta, no, porque no, pero medianamente bien maquillada. Y lo que yo haría, y siempre lo recomiendo, es que se vea por lo menos la parte, hasta la parte del torso de la persona. Entonces también, si haces algún gesto con las manos, tu comunicación se ve complementada, se ve apoyada por ese gesto. Porque si yo hubiese estado hoy mismo haciendo la presentación así, ¿sí? No se hubiese visto ningún gesto de los que yo hacía, que generalmente lo que hacen los gestos es potenciar el lenguaje, es acompañarlo y potenciar lo que estoy diciendo. Y un detalle importante cuando hacemos o entrevistas o webinar o lo que sea en cámara es tratar de hacer los gestos hacia adelante. O sea, todos los gestos que son hacia adelante impactan mucho más en quienes nos están mirando en una cámara que si yo hago el gesto hacia el costado. Fíjense ahora mismo cuando estoy dando el ejemplo y hago un gesto, por ejemplo, después cuando vayan mañana, no es lo mismo que decir cuando vayan mañana a tal lugar o todos juntos y entonces hago el gesto hacia allá y no lo hago acá chiquito, sino que lo hago hacia adelante. Ese tipo de gestos impactan mucho en las personas cuando estamos en la cámara. Distinto es hacer un gesto hacia el costado, que si estoy en presencial, un gesto hacia el costado tiene mucho más impacto porque es como que yo amplío el campo que manejo, ¿sí? Me muestro más seguro si hago gestos hacia los costados, gestos hacia acá, en el presencial. En cambio, en la cámara, todos los gestos que sean hacia adelante tienen un impacto mayor en la persona que me está mirando. No sé si responde un poco lo que me preguntaba, si te ayuda, te hace sentido. Sí, buenísimo. Bueno, gracias por la pregunta. A ustedes. ¿Alguna duda que le surja, Celeste? ¿Algo que te venga a la cabeza de lo que hemos estado hablando? ¿U otra cosa, Sebastián? Hola, ¿cómo va? A mí me surgió una duda. Yo me recibí hace poco y ¿Qué cuando estudiaste? estaba escuchando Derecho y cuando escuché lo del elevator pitch que hablaban de mencionar el pasado relevante, en esos casos, si no tenemos experiencia previa, ¿cómo se puede, o sea, mejorar esa parte? ¿A Nati le preguntás? Sí, a cualquiera. Vamos, Nati, Eh, entonces, vamos las dos, lo que le podamos aportar. ¿Tenés alguna experiencia de voluntariado, algo que hayas hecho en la facu, algún curso previo? Porque eso también es relevante. Podés incluirlo si hiciste alguna especialización, si hiciste algún curso, si hiciste algún voluntariado o a veces la orientación que se hizo en la facultad te da una base, bueno, valga la redundancia, una orientación. No sé, depende de dónde hayas estudiado, ¿no? Y depende, bueno, en tu caso, porque sé qué se trata la carrera, pero eso es un punto que yo enfatizaría en ese caso. No sé, María, Bien. si querés agregar algo. Mira, lo que sí agregaría que está bueno tener en cuenta cuando uno va a contar eh, antecedentes o algún diferenciador que sentís que tenés, que ese antecedente y ese diferenciador o valor que te destaque, por decir así, que sea pertinente al rol que has venido a buscar. Porque a lo mejor venís a presentarte para un rol de, no sé, mediadora y de pronto contás como antecedente una cosa que no tiene nada que ver con mediador. Y entonces no va a sumar, no va a aportar. Tal vez aporte más el contar que siempre, contar una parte de tu historia, por ejemplo, aunque no sea un título, aunque no sea un curso, pero sí a lo mejor contar
que siempre cuando chica te encantaba conciliar entre tus hermanos porque tal cosa, no sé, por decir algo. Es como un aporte que hace, que genera como un diferenciador tuyo, pero en realidad tiene que ver con ese rol que estás queriendo ocupar. Entonces, por ahí, eso puede ser algo que te oriente a pensar que puede ser tu antecedente. No necesariamente tiene, y bueno, y de hecho también depende del rol que están dando, las personas también saben que van a venir personas que no tienen antecedente laboral o personas que sí tienen antecedente laboral. ¿Sí? Bien. Sí. Me Claro, hace eso está acordar, bueno. yo hace poco tuve una entrevista laboral y yo mencionaba que mi actual trabajo, o sea, me preguntaron qué era lo que más me gustaba y yo dije la parte social, hablar con las personas. Y me hicieron la salvedad que me dijeron, bueno, fíjate que en este trabajo no vas a tener como un contacto directo con personas, sino vas a estar más bien haciendo como si fuera un trabajo de oficina, no Ujú. tanto el contacto directo. Y me hace acordar lo que me mencionaste ahora de Ujú. es lo importante capaz que destacar o Mira, te cuento algo que a lo mejor puede ayudar mucho cuando uno va a buscar un trabajo, en una entrevista laboral. Yo hice hace tiempo atrás, participé del podcast de El Blog del Desempleo, que es un blog justamente de una persona que está en LinkedIn, después véanlo, tiene muchísimos seguidores, y él justamente hablaba de esto, ¿no? El ir a una entrevista laboral, lo ideal para tener éxito en la entrevista laboral, no empieza cuando yo llevo el currículum o presento el currículum, empieza antes. Cuando yo estoy buscando el trabajo y veo esa oportunidad, antes de enviar mi currículum, que es que lejos de ser el mismo en todas partes, me fijo quién es la empresa, cuál es la historia de la empresa, la visión de la empresa, qué aportes le hace a la comunidad de la empresa, cuál es el rol, la descripción del rol, y entonces armo mi currículum en función de lo que la empresa es, de lo que la empresa busca. Y de esa manera se amplían el porcentaje de éxito de que me tomen a mí. mm, Porque sí, sí, abogados, a lo mejor para un puesto de trabajo van a haber un montón. Y abogados que se recibieron con vos, que tengan las mismas características o una nota mayor, menor, que no sé si miran eso, pueden haber muchos. Pero si vos justamente haces un aporte que vaya con la visión de la empresa, que vaya con el rol que describieron, dicen, esta es la persona que estoy buscando. Se hace el match. claro, sí, sí. Claro, eso es lo que iba a decir. A veces no es bueno mandar, o no sé si no es lo recomendable, No es lo mandar el mismo ideal. Ajá. resultados. Yo dejé de escucharte, Nati. Ay, Fui yo que me... Ahí está, ahora sí. bueno, repito, no sé si se terminó de escuchar, pero lo que decía es que, claro, en consonancia con esto, está bueno o es recomendable variar el CV según el puesto o la candidatura a la que te estás presentando. Súper Eh, importante. sobre todo, viste que, no sé si escuchaste alguna vez hablar de los ATS. No, no, por lo menos no con ese nombre. Eh, son como unos programas que hoy en día están súper alimentados con inteligencia artificial y todo, que vos imagínate que si te postulás a un puesto, hay tantos candidatos que no van a leer uno por uno, uno por uno. Entonces, nos ponen como en un programa que es una especie de filtro y el programa se preselecciona determinados CVs. Entonces, cuando vos presentás un currículum, lo que va casi abajo de tu nombre o en el, digamos, en el perfil tuyo, es como la descripción de tu puesto. Eso es fundamental que esté en tu CV, porque si vos no tenés eso, o sea, vos vas a mandar el CV y prácticamente va a quedar como, va a pasar el filtro así como Pasa de entró, va a pasar largo. un embudo. Entonces es súper importante que vos tengas un perfil, o sea, estratégico pensado para el puesto al que vos te estás Postulando. postulando.
Mirá qué bueno, qué interesante, Nati. Me encantó, Hay un montón de cositas como para desmenuzar, está muy bueno. totalmente. Bueno, chicos, ¿queda alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna otra duda por ahí dando vueltas? No, no, por mí no. No, tampoco. Nati, muchísimas gracias a los chicos por haberse sumado. Me ha encantado colaborar con vos. Espero que les haya sido productivo a los que están del otro lado. Los que lo vean en diferido nos preguntan lo que sea, ¿cierto, Nati? Por Acá abajo supuesto, están nuestros Instagram, nuestro WhatsApp también por cualquier cosa que necesiten. Bueno, muchísimas exactamente. gracias. Muy buena Muy exposición. bien. Bueno, chicos, Gracias, gracias. Les dejamos un Gracias, beso grande. Que estén muy gracias, igual. bien. Gracias. Chau, chau. chao, chao.